Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría hablar de un nuevo tema incluido en el URTES de un curso de milagros, concretamente en el capítulo segundo, y el apartado del cual hoy vamos a comentar algunos puntos de vista y reflexiones particulares. Se titula El miedo como falta de amor. El miedo como falta de amor, canalizado por Helen Chapman el 15 de noviembre del año 1965. Tú y Bill creéis que estar asustados es algo involuntario. Creéis que estar asustado es algo involuntario. En un mundo de separación esa es la idea que predomina. Al pensar que asustarnos es algo involuntario, pues lógicamente estamos arraigando en nosotros esa idea, y por lo tanto no estamos invirtiendo en ausencia de miedo, sino que estamos invirtiendo en la idea de que estamos expuestos a asustarnos en cualquier momento ante cualquier aparente amenaza de la cual seamos testigos a través de nuestros sentidos. Tú y Bill creéis que estar asustados es algo involuntario. Si Bill y Helen, con el nivel espiritual, con los conocimientos psicológicos que tienen, creen esto, pues imagínate la gente común, ¿no?, que no tiene su formación. Creéis que estar asustado es algo involuntario, pero os he dicho muchas veces que solo los actos constructivos debieran ser involuntarios. Solo los actos constructivos debieran ser involuntarios. Al reconocernos en la incondicionalidad del amor como nuestra única verdad, los actos constructivos emanan de nosotros, emanan en nuestras palabras, en nuestras acciones, de manera natural, involuntariamente. Dijimos que el control de Cristo puede hacerse cargo de todo lo que no tenga importancia, y la guía de Cristo puede dirigir todo aquello que sí es importante si así lo quieres. El control de Cristo se hace cargo de lo intrascendente, lo dejamos en sus manos, porque verdaderamente quedárnoslo en las nuestras no nos va a aportar nada, nos va a desviar la atención de lo que es trascendente, de lo que es verdadero. Y al mismo tiempo la guía de Cristo dirige todo lo que sí es importante. En la segunda afirmación de esta frase se nos habla de la fe en el Cristo en nosotros. Y en la primera parte, pues del saber soltar aquellos temas que nos pueden entristecer, preocupar, que acontecen en la vida cotidiana. Se nos está refiriendo a las emociones, a los sentimientos que experimentamos. No se nos está diciendo que demos la espalda a un tema en cuestión. Al contrario, al liberarnos de emociones negativas que puedan aparecer, justamente estamos en disposición de dar respuesta a cualquier asunto que se nos plantee de manera mucho más efectiva y productiva. El miedo no puede ser controlado por Cristo, pero puede ser controlado por uno mismo. El miedo siempre está asociado con lo que no importa. Eso me impide controlarlo. El miedo está asociado con lo que no importa, con la idea de creernos un cuerpo vulnerable, separado, que en cualquier momento puede ser menoscabado. La corrección es por lo tanto un asunto de tu voluntad, porque su presencia muestra que has elevado lo que no es importante a un nivel superior al justificarlo, a un nivel superior al cual lo hacemos cuando lo justificamos. Lo ponemos en manos de una realidad superior. No lo dejamos en un mundo inferior donde eso simplemente nos va a perjudicar, nos va a trastornar y no hay respuesta ante ello. Lo has puesto así bajo tu voluntad, donde no pertenece. Esto significa que te sientes responsable de él. La confusión de niveles aquí es perfectamente obvia. La razón por la que no puedo controlar el miedo por ti
Es decir, confusión de niveles es, por ejemplo, pensar que el Espíritu en nosotros, que el Cristo en nosotros, que la verdad en nosotros puede controlar ese miedo. Realmente lo que queremos controlar es porque lo vemos como algo muy real, ¿no? Por lo cual, si queremos controlar el miedo, ya tenemos disposición, ya estamos expresando una disposición negativa para que ese miedo que no es real se disipe. Es muy difícil, estamos hablando de temas que se pueden malinterpretar de muchas maneras, ¿no? Y es complicado ser preciso, y de hecho porque hay que serlo, ¿no? Por eso siempre lo bueno es hablar de corazón a corazón, porque a fin de cuentas cada una pues va a interpretar lo que está conforme con la realidad en la que vive, desde el propio filtro de su propia personalidad. Va a interpretar lo que le llega a través de los sentidos. La corrección es por lo tanto un asunto de tu voluntad, porque su presencia muestra que has elevado lo que no es importante a un nivel superior al justificarlo. La razón por la que no puedo controlar el miedo por ti es porque estás intentando elevar al nivel de la mente el contenido propio de un orden de realidad inferior. Esto es lo que hace el pensador, ¿no? Que se sienta buscando una solución y se convierte en estatua, ¿no? Y por eso se ponen esas estatuas, ¿no? Por eso Rodin simboliza a ese inepto que no llega a una conclusión positiva en una estatua. Una estatua no da solución alguna. Una estatua nos habla de estaticidad, de lo que no progresa, de lo que no evoluciona, de lo que no hace un trabajo interior. Por eso el pensador de Rodin es una estatua, porque no llega a una solución positiva, porque quiere a través de lucubraciones mentales resolver el problema de la separación, y lo que hace es darle más crédito, darle más motivos, más razones, porque no se puede resolver desde la misma separación. La razón por la que no puedo controlar el miedo por ti es porque estás intentando elevar al nivel de la mente el contenido propio de un orden de realidad inferior. Yo no fomento la confusión de niveles, pero tú puedes poner tu voluntad en corregirla. No debieras tolerar un comportamiento demente por tu parte, y difícilmente puedes poner la excusa de que no puedes evitarlo. ¿Por qué debieras tolerar el pensamiento demente? Hay una falacia aquí que harías bien mirar con claridad. Ambos, Bill y Helen, que sois responsables de lo que hacéis, pero no de lo que pensáis. Ambos pensáis que sois responsables de lo que hacéis, pero no de lo que pensáis. Si no somos responsables de lo que pensamos, ¿quién es responsable de lo que pensamos? Eso es consecuencia de pensar, de arraigar la idea de que somos seres reactivos y de que elementos que nos activan desde afuera son los responsables de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, de nuestra realidad vital. Pero así estamos concediendo poder a algo ajeno a nosotros. Y por lo tanto no se puede resolver desde esa idea, pues es imposible que se resuelva nada. La verdad es que sois responsables de lo que pensáis. Si deseas a la mujer del vecino, como siempre decimos, que nos dice Jesús en los evangelios, si deseas en tu mente a la mujer de tu prójimo, ya has pecado en tu mente, ya se ha dado el error, ya se está manifestando la carencia, la escasez, el deseo, el querer robar desde afuera lo que el bienestar, la plenitud, la abundancia, la dicha en la que eres creado y que estás negando.
y en búsqueda de compensación deseamos lo que nos llega a través de los sentidos, cosificamos lo que nos llega a través de los sentidos. Fijaos que Jesús no hace un juicio moral, no nos dice no te lo pases bien con la mujer de tu prójimo, porque sabe que la experiencia humana es una experiencia mental y por eso va a esa realidad, por eso apela a esa realidad mental, por eso se dirige a esa realidad mental, para que en nuestra mente seamos plenos, auténticos, transparentes, verdaderos. En nuestra mente reconocemos esa verdad que nos hace libres, y eso es lo que Jesús nos quiere compartir. En nuestra mente reconocemos la abundancia, nos reconocemos como seres consumados, perfectos, íntegros, porque la obra de Dios, la obra santa, eterna y pura de Dios, no puede ser de otra manera, no puede tener masilla alguna, ni puede concebir la propia idea de cualquier idea que ponga en entredicho esa pureza, esa eternidad, esa luminosidad, esa belleza. Esas son las ideas que nos favorecen, las ideas que deberíamos cultivar en nosotros. Es conveniente que cultivemos, desde mi punto de vista. Sois responsables de lo que pensáis, porque solo a este nivel podéis ejercitar la elección. Vuestro mundo, vuestra realidad es una realidad mental, como seres humanos, bajo la condición humana. Por lo tanto, solo podéis trabajar en esa mente. En vuestros actos, en vuestras palabras, en vuestras relaciones, se va a manifestar la consecuencia de ese trabajo en vuestras mentes. Lo que hacéis proviene de lo que pensáis. No podéis separar la verdad dando autonomía a vuestro comportamiento. Este está controlado por mí automáticamente tan pronto como coloquéis lo que pensáis bajo mi guía. Siempre que estés asustado, es un signo seguro de que has permitido a la mente crear erróneamente, es decir, no me has dejado guiarte. No tiene sentido creer que controlando el resultado de un pensamiento falso pueda resultar sanación real. Cuando estás asustado has usado tu voluntad de forma equivocada. Por eso te sientes responsable de ello. Debes cambiar tu mente, no tu comportamiento, y esto es un asunto de voluntad. Debes cambiar tu mente, no tu comportamiento. Cambiar tu mente determina que el comportamiento se cambie. Debes cambiar tu mente, no tu comportamiento, y esto es un asunto de tu voluntad. No necesitas guía excepto a nivel mental. La corrección pertenece solo al nivel donde la creación es posible. El término no significa realmente nada a nivel de los síntomas, donde no puede operar. La corrección del miedo es tu responsabilidad. Cuando solicitas lo que antes se nos decía, a través de los sentidos se nos informa de los síntomas, por ejemplo en nuestro cuerpo. Nos duele aquí, nos duele allá, tenemos esta enfermedad, tenemos este padecimiento. Somos testigos de ello en nuestro propio cuerpo. Todo ello son síntomas de algo que acontece en nuestra mente, que debe ser sanado, que debemos recibir el aprendizaje y recapacitar sobre él y hacerlo de forma gozosa, verlo como una bendición. Entonces, incluso cuando estamos en una enfermedad crónica grave, la vamos a vivir de otra manera, no la vamos a vivir como una tragedia, que es lo que hacemos si seguimos negándonos, si seguimos creyéndonos víctimas de algo ajeno. La enfermedad nos hace sinceros. Esto se afirma en el libro La enfermedad como camino, que es un libro interesante. No es que esté la verdad absoluta en él, pero es un libro
de dos doctores alemanes que es bastante interesante. La enfermedad nos hace sinceros porque manifiesta a su forma en el cuerpo todo aquello que hemos querido ocultarnos a nosotros mismos. Entonces ya ese cuerpo amorosamente, dando muestras de esos síntomas, pues nos está informando, nos está compartiendo un aprendizaje de que solo hay vida verdadera en la sinceridad, en la autenticidad, en la verdad que nos hace libres. Cuando queremos ocultar algo a alguien, pues simplemente vemos en ese alguien una autoridad, y eso es consecuencia de no reconocer tu propia autoridad, que es la autoridad del autor de la vida. Es la autoridad que te permite ser auténtico. Solo puedes reverenciar a esa autoridad. No hay más autoridad que la del reino de Dios que está en ti. Y en ese reino está ese rey que nunca abdica, porque no es un rey mundano, sino es el rey del cielo, del reino del cielo que está en ti. En ti está el reino de Dios, en ti está el reino de los cielos. Esto nos dice también Jesús en los evangelios. La corrección del miedo es tu responsabilidad. Cuando solicitas la liberación del miedo, estás dando a entender que no lo es. Debieras, en lugar de eso, pedir ayuda para las condiciones que han traído el miedo. Esta condición siempre implica una disposición mental de separación. Esta disposición mental de separación es lo que debe ser corregido, no las consecuencias de esa disposición mental. Porque entonces cuando queremos sanar las consecuencias, no estamos reconociendo que esa disposición mental de separación es la que determina que se dé esa consecuencia. En este nivel tú puedes ayudar. En este nivel tú puedes ayudar. Eres demasiado tolerante con ensoñaciones mentales, condonando así pasivamente su falsa creación. Podemos ser demasiado transigentes con nuestros ensueños, ¿no? con nuestras fantasías. Como ya hemos despertado, como ya nos hemos dado cuenta de que somos responsables, pues ya nos relajamos y empezamos a fantasear, ¿no? Fantaseo de que me siento y que digo cosas interesantes y que todos me aplauden, etcétera, etcétera, ¿no? Fantasías egocéntricas que son justificadas porque no tienen la agresividad, la negatividad, la apariencia de ataque tan manifiesto que tenían cuando estábamos convencidos de que éramos seres separados y por lo tanto permanentemente amenazados. Ahora ya, como tenemos una idea de afirmación, pues puede darse que nos relajemos, ¿no? Y que tengamos una actitud de condonar, de disculpar nuestros fantaseos improductivos. Hay que responsabilizarse, ¿no? Hay que responsabilizarse y saber y hacerlo sin que sea la idea de culpa la que tome beneficio. No te sientas culpable, siéntete, reconócete responsable. Eres demasiado tolerante con ensoñaciones mentales, condonando así pasivamente su falsa creación. El resultado particular nunca importa, pero este error fundamental sí. La corrección fundamental es siempre la misma. Antes de que quieras hacer cualquier cosa, pregúntame primero si tu voluntad está de acuerdo con la mía. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Si estás seguro de que es así, no habrá miedo. El miedo siempre es un signo de tensión que surge siempre que la voluntad de hacer entra en conflicto con lo que haces. Es cuando vemos dos opciones, dos alternativas. Quiero hacer esto, quiero compartir generosamente, pero igual
es que si hago otra cosa de otra manera, si lo hago de otra manera, me va a beneficiar luego, me voy a ver yo en una posición en la cual saco un beneficio particular. Entonces ahí ya la voz del ego intenta inmiscuirse, ¿no? Intenta buscar un beneficio para un ser separado, segregado, un beneficio excluyente y exclusivo. Entonces ya no, la incondicionalidad del amor no se está manifestando de manera natural. Estamos considerando otra posibilidad. Entonces tenemos que reflexionar, recapacitar y ver que esa posibilidad que considerábamos, el hecho de que haya emanado, ha sido consecuencia de creernos separados, de creernos que solamente hay una opción, que es esa incondicionalidad, de ofrendar, de darlo todo, a todos, a todas, sin más. El miedo siempre es un signo de tensión que surge siempre que la voluntad de hacer entra en conflicto con lo que haces. Esta situación surge de dos formas principales. Una, puedes tener la voluntad de hacer cosas conflictivas, bien simultáneamente o sucesivamente. Esto produce un comportamiento conflictivo que podría ser tolerable para el ser, aunque no necesariamente para los otros, excepto por el hecho de que la parte de la voluntad que quiere alguna otra cosa se siente ultrajada. Dos, te puedes comportar como piensas que debieras, pero sin estar enteramente dispuesto a hacerlo así. Esto produce un comportamiento consistente, pero conlleva una gran tensión dentro del ser. Es decir, podemos fingir, hemos despertado a que tenemos que ser seres incondicionales, que ofrendamos amor, que somos generosos, empáticos, sensibles. Hemos despertado ante esa conciencia, la conciencia de unidad. Hemos despertado ante la idea, pero no se ha convertido esa idea en determinante de nuestra realidad, determinante de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Entonces queremos ponernos una máscara que dé noticia de esa idea que aún no ha sido cultivada ni arraigada en nosotros. Entonces esto puede producir un comportamiento consistente, pero conlleva una gran tensión dentro del ser, porque todavía estamos dando crédito al personaje separado. Entonces todavía estamos dando crédito a la idea del sacrificio. Estoy aquí compartiendo, dándolo todo, y hay algo en ti que está a la expectativa de recibir una remuneración. Y justamente cuando recibes ataque, y el magufo ese, y él acepta de un curso de milagros, cuando te dicen eso, pues tú ya saltas, ¿no? De manera combativa, porque tú estás expuesto, tú estabas predispuesto a recibir un ataque, porque no has actuado de manera natural. Y muchas veces queremos corregir y queremos crear un personaje aún más consistente, ¿no? Que sepa defenderse sin atacar, ¿no? Si me defiendo, he sido atacado. Cada vez que me defiendo estoy subrayando la aparente verdad del ataque. En mi indefensión radica mi seguridad. Nadie puede atacarme. Y esto es fundamental. Lo que se nos dice en el capítulo, en alguna de las lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros, en mi indefensión radica mi seguridad, o dicho en otras palabras, como también nos dice otra de las lecciones, Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza de la unidad, esa unidad que está en todo. Esa es la fortaleza en la que confío. No confío en fortalezas que me separan, que me segregan, que intentan proteger, reivindicar a un personaje separado.
La única fortaleza que nos separa es la fortaleza de la vida, la fortaleza de Dios, la fortaleza del amor. Esa es la única fortaleza que nos da seguridad verdadera. Si piensas acerca de esto, te darás cuenta de que en ambos casos la voluntad y el miedo, la voluntad y el miedo, la voluntad y el comportamiento están en desacuerdo. Si piensas acerca de esto, te darás cuenta de que en ambos casos la voluntad y el comportamiento están en desacuerdo, resultando una situación en la que estás haciendo lo que no quieres. Esto despierta un sentimiento de coerción que usualmente produce rabia. La ira entonces invade la mente y se vuelve probable la proyección en sentido equivocado. La depresión y la ansiedad aparecen con certeza. Recuerda que siempre que hay miedo es porque no te has decidido. Siempre que hay miedo es que no te has decidido. Tu voluntad se encuentra dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Si tu voluntad está dividida, inevitablemente se manifiesta un comportamiento errático. La corrección al nivel del comportamiento puede desplazar el error del primer nivel al segundo, pero no eliminará el miedo. Entonces no se trata de corregir las formas desde la forma, porque eso no elimina el miedo, eso simplemente lo disfraza. Entonces tenemos mucho miedo y como pensamos que ese miedo es real, pues queremos disfrazarlo con una pose, con un postureo. Ya nos erguimos, pero no nos erguimos porque sea una disposición natural que emana de nosotros, ¿no? Sino porque con soberbia queremos presentar un personaje seguro, firme. Pero eso da noticia del miedo que queremos negarnos en nosotros, que queremos ocultarnos, pero que sigue ahí, porque es lo que determina nuestra conducta, nuestro fingimiento, nuestro postureo. Entonces vamos dando noticia de que ese miedo es real en nosotros cuando hacemos esos fingimientos. La corrección al nivel del comportamiento puede desplazar el error del primer nivel al segundo, pero no eliminará el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que traes tu voluntad bajo mi guía sin mucho esfuerzo consciente, pero esto implica un tipo de patrón de comportamiento que ni tú ni Bill habéis desarrollado de forma fiable. Es posible alcanzar un estado en el que traes tu voluntad bajo mi guía, bajo la guía de Cristo, sin mucho esfuerzo consciente, pero esto implica un tipo de patrón de comportamiento que ni tú, Helen, ni Bill habéis desarrollado de forma fiable, recibiendo nuevas enseñanzas que nos despiertan, que nos iluminan. En principio, generalmente lo que se da es que seguimos dando crédito por pura inercia a patrones del pasado. Por eso se da el que se utilice estas mismas enseñanzas para atacar a nuestros semejantes, ¿no? Para censurarlo, para subrayar que se equivocan y en qué se equivocan, porque por esa inercia a movernos por patrones del pasado. Un curso de milagros es para ti, es para tu trabajo interior, no es para usarlo como arma de juicio con respecto a las conductas de tus hermanos y hermanas. Y esto se da, como os comentaba, cuando por inercia seguimos activándonos a través de un patrón que ya debe poco a poco de ir desapareciendo, porque ya no es significativo para nosotros. Cuando la conciencia de unidad emana, los patrones de conducta y de pensamiento de la idea equivocada de la separación ya dejan de tener sentido. Dile a Bill que aunque él continúa diciéndote que Dios nunca pediría más de lo que puedas hacer, él mismo no lo entiende. Dios nunca nos va a juzgar por encima de nuestras fuerzas, ¿no? Algo así se nos dice en algunos fragmentos de la Biblia. Bueno, a veces decimos esto y a veces puede ser que no lo entendamos, ¿no? Dios no puede pedir más de lo que tú quieras, Nosotros creamos nuestra realidad, en la cual
se dan las situaciones de nuestra vida. No las está creando Dios. Dios nos crea a nosotros. Dios crea la verdad en nosotros. Dios crea el amor en nosotros. Dios crea la eternidad, la bondad, la belleza, la creatividad en nosotros. Dios es el autor de todo ello. Pero las situaciones mundanas en las cuales nos desenvolvemos son creadas por nosotros, reconociéndonos en la verdad que somos o negándonos en ella. Entonces ya es cuando clamamos por situaciones de aprendizaje que generalmente son dolorosas, porque nos van a dar el aprendizaje que nos lleva a esa aceptación que nos está dando, que nos lleva a ser receptores de la herencia divina. Ya hemos puesto en muchas ocasiones este ejemplo, ¿no? Yo tengo 50.000 millones de euros y tú eres el heredero y quiero que lo heredes ya de esa cantidad económica, y si tú no quieres calderilla, si tú no piensas que no se te puede dar dinero porque hay que esforzarse, hay que sacrificarse para recibir esa cantidad, si tú no te lo crees porque piensas que esto es una mentira que se te está diciendo, etcétera, etcétera, pues esos 50.000 millones de euros pues siguen ahí en alguna cuenta sin producir beneficio para ti. Pues ese es el tesoro que Dios nos da. Hay un tesoro en nosotros que tenemos que reconocer, que tenemos que ser receptores de él para que se manifieste, porque tenemos libre albedrío para ser receptores o no de lo que Dios nos da. Y el tesoro que Dios nos da no es cosas materiales, porque tú no eres cosas materiales. Tú eres belleza, bondad, amor, integridad, plenitud. Eso es lo que Dios crea. Dios no crea formas. Las formas están ahí para informar de lo que tú eres verdaderamente. Para eso están las formas. Para eso están los medios de comunicación. Para eso están las palabras. Para eso están nuestras manos. Para informar de la verdad. Si no informan de la verdad, si no informan del amor, de la belleza, de la bondad, informarán de una distorsión de ella, y en esa distorsión no está aquello que distorsionan. Lo que hay es un clamor por lo que distorsionan, un clamor por el amor, por la paz, por la bondad, por la belleza. Y eso es por lo que clama un mundo de separación, un mundo en el cual hay violencia, hay hambre, hay terrorismo, hay violencia de género, hay fronteras que nos separan en todos los ámbitos. Es un mundo que está clamando por amor, por paz, por bondad, por conciencia, por belleza, por creatividad. Los que son creativos, se nos decía en algún pasaje precedente, los que son creativos no precisan de aprendizaje alguno, porque están ya activados para ser creativos permanentemente, para compartir desde ese vórtice de amor que es lo que verdaderamente somos. Es muy fácil, ¿verdad?, decir las palabras, ¿no? Pero y es más que parece que no es tan fácil que lo que dicen estas palabras se manifieste en nuestra realidad. Pero cuando hay una voluntad incondicional, no se nos puede llevar a otro término que no sea el que se manifieste aquello a lo que hemos despertado. Dile a Bill, Helen, que aunque él continúa diciéndote que Dios nunca pediría más de lo que puedas hacer, él mismo no lo entiende. Dios no puede pedir más que de lo que tú quieras. Dios no puede pedir más que de lo que tú quieras. La fuerza para hacer proviene de tu mente indivisa de hacer. La fuerza para hacer proviene de tu mente indivisa para hacer. No hay tensión en hacer la voluntad de Dios siempre que sea también la tuya propia. Hacer la voluntad de Dios reconociéndonos en la verdad, reconociéndonos en el reino de Dios, siendo receptores de esa herencia divina a la cual antes me refería. Hacer la voluntad de Dios se convierte en algo natural, algo fluido y algo que por lo tanto no busca recompensa, no busca premio, no busca un cielo después de la muerte, porque no se te puede recompensar por ser lo que eres. En el gozo de serlo ya tienes tu propia recompensa.
Por eso el reino de Dios está aquí y ahora, está en ti. En vosotros está el reino de los cielos. Está muy cerca, tan cerca como que está en vosotros mismos. Solo hace falta que manifestéis la voluntad de que se informe de él, de reconoceros en él, de reconoceroslo en vosotros y de manifestar noticias, de dar noticias de él, de compartir la verdad de ese reino de Dios. La lección aquí es bastante simple, pero particularmente apta para ser pasada de largo. Por ello la repetiré instándote a escuchar. Solo tu mente puede producir miedo. Solo tu mente puede producir miedo. Lo hace siempre que entra en conflicto con lo que quiere, produciendo así una inevitable tensión, porque querer y hacer se vuelven discordantes. Cuando no hay armonía entre lo que hacemos y lo que queremos, el miedo surge. Esto no puede ser corregido con un hacer mejor. Esto no puede ser corregido con la idea de un personaje más perfecto, más auténtico, que sea más meticulosamente construido. Esto no puede ser corregido con un hacer mejor, pero puede ser corregido con una disposición más elevada. Por eso la espiritualidad es un trabajo interior, no es una imposición de unas ideas, de unos dogmas, de una doctrina de nuestros semejantes. Vamos a convivir con personas que tienen diferentes ideas, que son musulmanes, que son ateos, que son escépticos, que son budistas, que son hinduistas, que son judíos. Vamos a convivir con todas ellas y todas ellas nos van a aportar algo. Todo el mundo aporta. Vivimos en una realidad, somos partícipes de una realidad en la cual todos nos aportamos los unos a los otros. Bueno, pues esta es mi reflexión sobre este apartado incluido en el capítulo 2 del Urtes de un curso de milagros, el miedo como falta de amor. Seguiremos hablando, si Dios quiere, de este interesante documento que incluye los 6 primeros capítulos del libro de texto, tal como fueron canalizados por Helen, y luego Bill Tedford le ayudó a mecanografiarlos, a pasarlos a limpio. Bendiciones para todos, feliz día, muchas gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta pronto.